Hola, soy Tomás de la Fuente y te doy la bienvenida a mi podcast Ideas que Sanan, un espacio para reprogramar tu mente y tu alma con ideas y experiencias que reconectarán tu potencial humano. Este podcast es acerca de la revolución de la conciencia y del corazón. Estaremos hablando de todo lo que contribuye al despertar del ser, psicología, práctica espiritual, plantas de poder y mucho más. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Hoy día tenemos a Daniela Dalmazzo en este live. Daniela es kinesióloga y trabaja acompañando personas en el tratamiento de dolor. Y ella me explicó algo que me pareció tan potente, ¿no? Que una parte tremendamente grande del dolor que sufren las personas que tienen dolor crónico y persistente, después tú nos contarás cuál es la diferencia entre esas dos cosas, la causa es psicológica, ¿sí? O sea, en el fondo, si hacemos un trabajo desde lo psicológico, entendí yo, la cantidad de dolor que puede sufrir una persona en su vida cotidiana se puede reducir tremendamente. Y sospecho, Daniela, que tú nos puedes explicar por qué pasa eso y también contarnos un poco qué es lo que haces tú y bueno, te dejo la palabra. Muchas gracias. Bueno, como decía Tomás, yo soy kinesióloga, hace muchos años ya estoy en este camino del manejo del dolor persistente, oncológico y no oncológico. Y nada, hoy día vamos a explicar algunos factores, algunas cosas, banderas rojas, banderas verdes, para que también ustedes puedan prevenir y también si tienen alguna de estas características poder también acudir a tiempo, ¿ya? Primero pongamos en contexto a nivel mundial el tema del dolor. En Chile y a nivel mundial es muy parecido el porcentaje, pero el 33% de la población presenta dolor. Es el mayor gasto público que existe, tiene más gasto, más que el cáncer, la diabetes y las enfermedades cardíacas juntas. Es la primera causa de ausentismo laboral. El 70% de las consultas del área de la salud en general son por algún tipo de dolor y es la primera causa de licencias. En general son por dolor, ¿ya? El dolor es la causa más frecuente del sufrimiento y la discapacidad de la población. Según la IASP, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, define el dolor, y esta es como la definición aceptada a nivel mundial para que entendamos qué es el dolor, lo define como el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable que puede estar asociada a una lesión real o potencial, ¿ya? Después vamos a explicar un poquito más esto que puede ser real o potencial, pero ahora agarrándome un poquito lo que decía Tomás, explicando un poquito el tema de las diferencias del dolor. Podemos decir que existe el dolor agudo y el dolor persistente. Ya nos ocupa el lenguaje de crónico porque una bandera roja para el dolor es un escenario catastrófico. Y si yo pienso en algo crónico, digo, pucha, me voy a morir con esto, y no necesariamente. Entonces ahora se habla de dolor persistente y dolor agudo. El dolor agudo en general no trae muchas complicaciones porque el cuerpo logra sanar y curar esto, ¿ya? Y se habla de dolor persistente por sobre los 3 meses de evolución. ¿Y por qué? Porque en teoría en 3 meses el cuerpo debería ser capaz de sanar o curar el tejido que está dañado, que puede ser un ligamento, un tendón, un músculo, etc. ¿Ya? Lo curioso de acá es que muchas veces cuando el dolor persiste más de estos 3 meses, uno hace un corte histológico en ese tejido y muchas veces ese tejido ya está sano, ¿ya? O sea, en el fondo, nuestro cerebro sigue interpretando esta señal como que hubiese una amenaza real y sigue todavía mandando una información dolorosa. Entiendo, porque entonces lo que estoy entendiendo es que el dolor sirve para informarnos de que hay una amenaza, ¿no? Sí. Y pareciera ser que ya pasó la amenaza, ya no hay lesión, ya no hay nada, y el sistema nervioso sigue pensando que hay una amenaza y entonces sigue provocando y produciendo el mismo dolor, aunque ya no hay nada. Sí. Wow. Es el cerebro el encargado el que determina si puede o no haber dolor. En verdad, igual poner en contexto que el dolor es una experiencia normal, ¿ya? Y el dolor es un mecanismo altamente inteligente. Nos hace pensar, sentir, movernos de forma diferente, pero eso hace que sea muy eficaz.
pensemos en un hombre paleolítico que estaba haciendo alguna actividad y tenía, no sé, alguna fractura. Obviamente, si no hubiese tenido este mecanismo de alarma, de decir, acá hay dolor, cuídate por una eventual lesión o para una injuria peor, probablemente estaríamos muertos. Entonces, el dolor es el mecanismo más inteligente que tiene el cuerpo porque nos viene a avisar algo que en el fondo este mecanismo es el que nos hizo evolucionar como humanos, ¿ya? Entonces, también ahí poniendo un contexto para todos los que están viendo acá o si conocen a alguien o ustedes están cursando un cuadro de dolor, el dolor es normal. Y el dolor es un mecanismo muy inteligente y necesario que tiene el cuerpo, ¿ya? Pero en el fondo eso, es el cerebro el que es el encargado de ver si algo debiese doler o no doler. Pongámonos un ejemplo. Pensemos en, no sé, un pianista famoso que toca en la Sinfonía de Berlín y que está en la mañana leyendo el diario y se corta el dedo. Probablemente él interprete eso como una alarma en su vida, porque no va a poder tocar, porque va a perder la carrera, etcétera, y le va a doler muchísimo, muchísimo. Y va a estar asociado a algo muy desagradable, emocional, y ese dolor probablemente desprenda mucho las alarmas. Versus probablemente que a mí en la mañana me corté el dedo con el mismo diario y puede doler un poco y sin más, ¿ya? Entonces, esto también puede ser inverso para el otro lado. Imaginémonos a alguien que está en la guerra y recibe una bala en la pierna, que puede ser una herida muy grave, pero el cerebro interpreta de que es más importante no mandar esa señal de dolor porque esa persona se tiene que esconder de su enemigo y para que él sobreviva tiene que no sentir ese dolor. Entonces ahí también entra toda la parte, en el fondo, de que el dolor tiene un contexto. Y ahí es donde también el cerebro es el que interpreta y juicia si eso tiene que doler o no doler. Wow, wow. Claro, en el fondo el cerebro está identificando cuál es la prioridad más importante para la supervivencia y si identifica que algún dolor, incluso una lesión en ese momento no es importante porque hay algo más urgente, no envía la señal de dolor, entonces no duele. No duele. Wow. Sí, hay hartas historias asombrosas sobre el dolor, la verdad. Algo que es súper interesante también entender en el dolor persistente, y acá voy a agarrarme de varios temas. Que imaginémonos como que acá está el dolor persistente, dejando el agudo de lado, porque el agudo en general no genera problemas. Se resuelve ante los 3 meses y por lo general a veces se resuelve hasta solo, ¿ya? Hay veces que haciendo algún ejercicio o entendiendo algunas cosas, este dolor cede, ¿ya? Entonces el problema que tenemos acá en verdad es el dolor persistente, ¿ya? Claro, y el dolor persistente significaría que por algún motivo se está enviando una señal que ya no es necesario enviar. Y parece que ahí entran a jugar factores psicológicos y ambientales, ¿no? Absolutamente. O sea, de hecho, ahora lo voy a explicar un poquito mejor, pero de hecho puede ser que esos mecanismos de alarma, en el fondo, puede ser que haya pasado algo externo, que haya habido una lesión, me caí y tuve una fractura, pasaron más de 3 meses, 4 meses, yo llevo 6 meses sintiendo este dolor, ¿ya? Ahí hablamos de dolor persistente, pero también a veces esos dolores son somáticos, idiopáticos, o sea, pueden nuestros mismos pensamientos prender los receptores del dolor sin que haya una causa externa o una injuria que haya causado ese dolor, ¿ya? Obviamente tiene que haber un escenario como ideal para que esto ocurra. Entonces, si nos ponemos como pensar que el dolor persistente está en esta esfera, estaría como la parte mecánica como tal, que sería como la rigidez o la flexibilidad que pueden tener las articulaciones, ¿ya? Estarían los hábitos, que sería dormir 8 horas, comer sano, no alimentarse con puros ultraprocesados, tener una microbiota saludable y el ejercicio físico, ¿ya? No ser sedentario. Estaría la parte emocional, que está en el dolor persistente, que para mí creer y pensar es una de las más importantes, que serían los estados emocionales, que vendrían siendo la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático, y las emociones como tales, que sería el miedo, la rabia y la sensación de injusticia. También está que son todas esas emociones, las emociones que activan el sistema de huida y ataque. Exactamente, que activan el cortisol. Claro, es decir, cuando el cuerpo entiende neurológicamente que hay peligro,
claro, genera esas emociones, la rabia, el miedo, la injusticia y por lo tanto el mecanismo del dolor se activa, ¿no? Claro, se activa el cortisol. También está la parte cognitiva, que por ejemplo es lo que yo sé, lo que yo creo, los escenarios catastróficos, porque en esto también es como súper interesante detenerse un poco porque el cerebro no sabe diferenciar entre algo que yo estoy imaginando o algo que es real. Por ejemplo, poniéndolo como en la práctica clínica. Cuando llega una persona a la consulta que está con un cuadro lumbago con mucho dolor y no puede ni caminar, uno le puede decir, cierra los ojos, imagínate caminando sin dolor, y con los electrocefalogramas esto se ha visto que las personas se imaginan caminando sin dolor y los centros de la marcha se activan. Entonces el cuerpo no diferencia si algo yo lo imaginé o algo es real. Entonces, obviamente, el hecho de decir que algo es crónico sería una bandera roja ante el dolor porque genera escenarios catastróficos para las personas. Me vio el traumatólogo, me dijo que tenía esto, que no podía volver a correr, que me iba a tener que operar, no voy a volver a poder trabajar. Y en el Claro, fondo entonces empieza todo esto. entiendo. O sea, cuando te refieres a un escenario catastrófico no es un escenario No, no, externo, no, ¿no? Sino no, que no, la no. persona en su imaginación Sí, está viviendo una catástrofe. Entonces, exactamente. si el doctor le dice, mira, no vas a poder volver a caminar, la persona vive una catástrofe, eso genera dolor y eso finalmente dificulta y complica la recuperación, finalmente, ¿no? Exactamente. Y por último estaría la parte que es conductual, que es como, por ejemplo, si la persona es asertiva o no asertiva, si toma buenas decisiones o no, si una persona es positiva o es negativa. Claramente, una bandera verde ante el dolor es la gente que es más positiva versus la gente que es más negativa, obviamente. Entiendo. Claro, si el mundo interno de la persona es negro, hay más dolor. Si el mundo interno de la persona es más luminoso, hay menos posibilidades de que el dolor se vuelva persistente. Claro. Y en estas esferas y los ítems que toqué, obviamente si yo tengo más como alterados que otros y estoy en una situación de estrés laboral o algún duelo, hay un escenario para que este dolor pueda ser persistente de una causa emocional, versus una persona Exacto. que se alimenta bien, que duerme bien y que está pasando por una situación complicada, tiene menos prevalencia a tener algún tipo de dolor. ¿Ya? Wow. Sí. Quiero comentar una cosa que está bien interesante porque yo he visto en el trabajo con pacientes, yo soy psicólogo, hago terapia, algo que es muy complejo cuando las personas tienen un diagnóstico psiquiátrico. Por ejemplo, tienen un diagnóstico de depresión o un diagnóstico de bipolaridad o un diagnóstico de lo que sea, ¿no? Entonces la persona se empieza a identificar con el diagnóstico y empieza a definirse como enferma. Y eso empeora las cosas y genera más problemas en el largo plazo y dificulta que la persona pueda recuperarse de esa condición. Entonces, pareciera ser que hay ciertas enfermedades que el solo hecho de recibir el diagnóstico Ujú. va a generar este círculo vicioso en donde me identifico con el diagnóstico, eso genera más dolor y pareciera ser que la enfermedad se complicara, ¿no? Algo así. Sí, absolutamente. O sea, lamentablemente en ese sentido, lo digo porque yo también, lo digo por mi carrera también, nos enseña muy poco sobre dolor en el área de la salud en general. Eh, entonces, muchas veces la gente, primero, no educa a las personas sobre el dolor, no le explica también que si hay periodos normales o no normales, como poner en contexto el dolor. También entendiendo que el dolor tiene un contexto, tiene una persona, esa persona está inserta en un universo, tiene experiencia, etcétera. Entonces, muchas veces, con un diagnóstico precoz o no explicándolo bien, ponen estos escenarios catastróficos y esto pasa todos los días. O sea, yo lo veo siempre en mi consulta, gente que llega con escenarios de mucha catástrofe porque un médico lo vio un examen y le dijo que se tenía que operar y esa persona le gustaba, no sé, jugar tenis y me dijo que no podía volver a jugar tenis y eso eh, no es así. De hecho, es bien curioso porque yo he visto también en mi práctica clínica gente que llega con a veces exámenes que uno los ve
y por ejemplo es una hernia no muy grande y genera una sintomatología gigante, versus que gente se estaba haciendo un examen y se dio cuenta, así como, oh, me di cuenta y tenían así una hernia y nunca sintieron dolor. Entonces, en el fondo ahí entra mucho también un plano como más psicógeno, cuando el dolor es persistente, de lograr entender esa llave de por qué mi cerebro está interpretando esto como una situación real de amenaza para mi cuerpo. Y obviamente el dolor nos viene a avisar de algo. Entonces, yo siento que muchas veces al final el dolor es como la punta del iceberg. Entiendo. Claro, y muchas veces, ¿verdad? Los médicos o otros profesionales te dan su veredicto y ni siquiera te explican y no te explican las posibilidades que tú tienes. Entonces, a veces uno, desde el no entender qué significa lo que te están diciendo, se imagina cualquier escenario catastrófico, ¿no? Claro, así es muchas veces. Y bueno, también obviamente cabe mencionar que una herramienta muy poderosa dentro del manejo del dolor persistente es la educación. O sea, es parte de la terapia. Y obviamente tampoco es un enfoque interdisciplinario, multifactorial, porque obviamente cuando una persona tiene un dolor persistente hay que hacer cambios muchas veces de estilos de vida, ver cómo esa persona se está relacionando con él mismo, con el resto. Ahí entra obviamente toda la parte de la salud mental, el dormir, el hacer ejercicio. O sea, una persona que no se mueve físicamente cuando hay dolor, va a ser muy difícil también que salga de ahí. El dolor es un modulador gigante para... El ejercicio es un modulador gigante para el dolor. Es súper analgésico, antiinflamatorio. Eh, También con lo que tú decías con todo esto, el tema del cortisol, eh, cuando uno está con dolor persistente, se desestabilizan algunos ejes, ¿ya? Se libera mucho la hormona del cortisol, o como llamar hormona del estrés. Esto lo que hace es que inhibe la producción de los opioides endógenos naturales que tenemos, ¿ya? Muchas veces cuando uno está con dolor, por ejemplo, está con una sensación de miedo, ¿ya? O de angustia. Entonces, muchas veces estamos también con patrones respiratorios más altos. Entonces, muchas veces también el hecho, por ejemplo, de tener técnicas de mindfulness o atención plena, que muchas veces están acompañados con una respiración más diafragmal, más abdominal, como que se conecta más con el amor, con la felicidad, con la compasión, hace que el cortisol disminuya. Eso está evidenciado. La meditación hace que el cortisol disminuya. Regulando también el sistema límbico, y cuando se regula el sistema límbico o el sistema emocional, se liberan más endorfinas en el cuerpo, y las endorfinas inhiben la liberación de cortisol. Ajá. Entonces Claro, es como claro. para abrir un paraguas de que en el fondo el dolor es una experiencia compleja, donde tiene que haber también más de un abordaje. O sea, esto es algo integral, no es solamente Sí, una especialidad o una vereda. sí, es bien importante eso que tú dices, yo creo, en términos psicológicos, porque como yo entiendo toda la estructura de la personalidad y todo el mecanismo de defensa, se podría decir que, ¿cómo decirlo? Todo el mecanismo de producir sufrimiento en el ser humano está muy basado en la emoción del miedo. Entonces, lo que estoy entendiendo es que cuando tenemos dolor, de manera natural vamos a tender a sentir más miedo, ¿no? Y cuando se activa el miedo, entonces se empiezan a activar todos los mecanismos de defensa neuróticos de la personalidad. Entonces, obviamente una persona que está experimentando dolor de forma persistente va a nivel psicológico a deteriorarse muchísimo. Eh, y se van a activar todos los patrones más negativos de su personalidad, se van a poner en juego de manera muy automática, ¿no? Probablemente sí. Obviamente también va a depender del contexto. Siempre, obviamente, somos seres peculiares y complejos. Obviamente, si esa persona está haciendo otro tipo de cosas, como de los que hablábamos, de estas como banderas verdes, puede ser también que lo module mejor o que sea más llevadero.
Pero lo que tú dices es Y cierto, cuando sí. dices banderas rojas, ¿quiere decir que cuando hay muchas banderas rojas, esta situación se puede poner un poco grave? Es O decir, sea, cuando una persona está en un escenario catastrófico, cuando una persona no hace ejercicio, cuando una persona, qué sé yo, no está viendo posibilidades, etcétera, y dices bandera roja, digamos, ¿hasta dónde puede llegar el problema? ¿No? que sea muy persistente, que empeore mucho la calidad de vida, que genere discapacidad en esa persona. Y que obviamente una persona que tiene todos estos flancos como desregularizados va a presentar dolor persistente, ¿ya? Eso es lo que también Exacto. pasa. Cuando uno tiene bien desregularizado todas estas como esferas, esa persona va a presentar dolor persistente. Y obviamente si esa persona no hace cambios dentro de estas esferas que mencioné, va a persistir ese dolor. Ajá. Y nos podrías explicar, yo sé que es bastante complejo el asunto, pero tratar de explicar, aunque sea de manera general, cuál es el mecanismo neurológico o fisiológico que genera dolor. Es que en ese sentido va a depender como cuál es la causa que está generando ese dolor también. ¿Ya? Porque obviamente puede ser eventualmente algo externo que haya generado ese dolor o esa injuria y que persiste, o puede ser también que los mismos pensamientos, las imágenes o los estados desregularizados emocionales prendan esto. Lo que sí se sabe que en el dolor persistente, en el fondo, se dice que hay una centralización, o sea, está como centralizado ese dolor y hay un cambio como a nivel ya de la percepción cognitivamente de ese dolor. Y lo que pasa es que en el fondo hay una primera neurona que manda una información y en la médula hay una segunda neurona que lo percibe. Y ese loop entre la primera y la segunda, en palabras simples, ya tiene un cambio como plástico entre la información de esta y este. Digamos que queda en un loop que queda ahí encerrado en el dolor. Entonces ese dolor está Ya. centralizado y esa persona O sea, sigue sintiendo dolor y probablemente si yo hago un corte histológico o analizo esto, ese tejido está sano. Entonces ahí es donde entra lo fundamental de la parte más como cognitiva, conductual o psicológica, de entender por qué mi cuerpo está interpretando esto como una amenaza real. entiendo. O sea, lo que me acabas de decir significa que cuando una persona está en una experiencia de dolor persistente, eso se convierte en un aprendizaje y el sistema nervioso aprende a funcionar generando Sí, dolor sí, sin que haya necesidad de hacerlo. exactamente, exactamente. Entonces, es un problema muy grave cuando alguien tiene dolor persistente durante mucho tiempo porque finalmente se convierte en un hábito generar dolor, Exactamente. ¿no? Y hay obviamente un camino como directo hacia ese dolor aparte. Obviamente Claro, se, también, se, se gatilla muy fácilmente, exacto, sí. sí, obvio. Y obviamente también entendiendo que el dolor es una experiencia que es inherente al ser humano. Pero obviamente ahí tú también nos puedes explicar más y poner en contexto en el fondo de cuando uno juicia ese dolor y al final uno entra también en estos loops de absoluto sufrimiento, que no es lo mismo el sufrimiento que el dolor. Exacto, claro. Eh, bueno, aquí están poniendo muchas preguntas a 1000 km/h. A ver si podemos responder algunas. Hay una que me pareció, bueno, Ceci dice, o sea que el dolor, este loop es un dolor psicológico. No sé si la palabra es psicológico, sino que hay como un mecanismo que está ahí como un loop directo y que está como desregularizado hacia el dolor y manda información de dolor todo el tiempo, siendo que puede ser que en ese tejido no haya dolor. Pero por eso te digo, como que igual también hay que evaluar caso a caso, porque también va a depender como cómo presentó ese dolor, cuál fue la primera sintomatología, porque obviamente hay veces que los dolores pueden ser somáticos y 100% que vienen de que se encendieron de los pensamientos, pero también puede ser que venga desde afuera y en el fondo el cuerpo sigue interpretándolo como doloroso. Entonces ahí habría que hacer también esa como diferencia, porque puede ser estructural y ese dolor se centraliza, y puede ser también que los propios pensamientos, como dolores somáticos en general,
quedó también con este loop del dolor persistente. Entonces ahí habría como que hilar un poquito más fino. Entiendo, ya. Voy a tratar de traducir la terminología. En el fondo, puede ser que primero hay una causa física, qué sé yo, hay una lesión, ¿no? Sí. Y luego, si la persona, por todos estos factores ambientales y psicológicos, queda atrapada en el loop del dolor, luego se centraliza, quiere decir, se produce este loop entre la médula y el sistema nervioso central, y entonces parte de una lesión, pero como la persona tiene todas estas banderas rojas, no tiene esos factores protectores, finalmente se puede convertir en un hábito de sentir dolor, y todo comenzó por una lesión real. Exactamente. Y en otros casos podría pasar al revés, ¿no? Que están todos estos factores psicológicos que hacen a la persona sentir amenaza en su vida, básicamente. Entonces el sistema de defensa y ataque está crónicamente activado y eso finalmente empieza a generar experiencias de dolor en distintas partes del cuerpo, aun cuando no haya ninguna enfermedad real. Sí. Alguien preguntó 3 segundos, ¿qué es loop? Loop es como algo que se queda dando vueltas sin parar en la misma frecuencia y en el mismo orden. Eso es loop, es como que se queda como pegado. Y algo que se retroalimenta a sí mismo, ¿no? Exactamente, sí. Claro, es exactamente. Como ocurre un evento que causa al otro y cuando este ocurre, genera al otro evento. Entonces se produce como un círculo vicioso, ¿no? Exactamente, se produce como un círculo vicioso. Hay una pregunta que me encantó, alguien preguntó la fibromialgia, por ejemplo. Están todas estas enfermedades crónicas, ¿no? Que involucran mucho dolor, fibromialgia, qué sé yo, artritis, qué sé yo. ¿Qué nos podrías decir de este tipo de enfermedades así? Que pareciera ser que tuviesen un componente psicológico muy potente, tengo la impresión, algunas de ellas. O sea, ¿la fibromialgia o la artrosis? Háblanos de la fibromialgia, de la artrosis, de la artritis, no sé, de todo. ¿qué es lo que nos podrías contar? Cuéntanos un poco de casos específicos. También sería interesante que nos contaras tu experiencia con algunas personas concretas, qué les pasaba, cómo lo han ido tratando, qué sé yo, para que podamos tener ejemplos. Sí, obvio que sí. A ver, personalmente yo también bueno, soy kinesióloga, pero una de las herramientas que yo ocupo para manejo del dolor es la acupuntura y la terapia neural. Entonces, por lo general, lo que más llega a mi práctica clínica es como dolores somáticos, por lo general que se han dado vueltas súper largas, donde nadie les dice al final qué es lo que tienen, se han hecho un montón de exámenes y al final nada concluye a nada mucho. Yo he visto, la verdad, harta fibromialgia y puede ser tal vez mi reflexión o mi visión sobre esto y obviamente no es la verdad absoluta para nada. Pero bueno, entender como la fibromialgia, que en el fondo puede ser como más de tren superior, de extremidad superior o de extremidad inferior, donde hay varios puntos sensibles y que pueden llegar a ser muy dolorosos, ¿ya? Muchas veces la fibromialgia no tiene como una correlación estructural, no es como, pucha, me caí, tuve estas fracturas y quedé con este loop o centralización del dolor. Muchas veces, en verdad, lo que yo más he visto en mi práctica clínica es que las mujeres que sufren fibromialgia, muchas de ellas también en situaciones como de mucha vulnerabilidad o mucho abuso, en todo orden de cosas, que empiezan a tener como estos puntos dolorosos, donde estos puntos dolorosos, como yo te decía, el cortisol empieza a desregularizar otros ejes, empieza a inhibir la propia capacidad que tiene el cuerpo como de callar ese dolor, que son como la parte de los opiáceos, y se empieza a desregularizar todo esto, entonces obviamente empieza a haber un desorden en general. Obviamente una persona que empieza a sentir mucho dolor probablemente ande, no sé, de mala, deprimida, duerma mal, empieza a tener creencias limitantes de ella misma, empieza a leer y empieza a creer algunas cosas, entonces al final se genera como un escenario bien catastrófico. Nadie entiende tampoco mucho como la fibromialgia. Lo que yo muchas veces creo que la fibromialgia es como, no sé, yo la siento que es a veces como una fractura de alma, no sé, como que ya el cuerpo muchas veces está muy dañado en un plano también como espiritual, emocional, y está somatizando en un plano físico pidiendo ayuda por donde sea.
Entonces, como no me estás viendo, no voy a dormir bien, no voy a hacer todo esto, empiezan a haber cambios conductuales. Obviamente, siempre hay que ver caso a caso, porque todo tiene un contexto. Al final uno entra en un poquito loop de la gallina y el huevo de la gallina, como qué fue primero, qué fue después, pero en el fondo muchas veces también con la fibromialgia, como obviamente esas personas yendo a algún tipo de terapia psicológica, sí o sí, haciendo algunos tipos de ejercicio, empezando a modificar las cosas que se pueden modificar. Obviamente la dieta es una herramienta muy poderosa. Obviamente si uno se alimenta con alimentos súper procesados, inflamatorios, el dolor en sí genera inflamación. Entonces si yo le meto inflamación con los alimentos, como apagar benzina apagar fuego con benzina. O sea que si tengo dolor, aun cuando no haya una lesión, eso genera inflamación en el cuerpo. Sí, sí. Ya, sí. esto me voló los sesos, porque cuando el cuerpo se inflama, se pone ácido. Y cuando el cuerpo está inflamado y ácido, se enferma. Es decir, uno podría empezar a sentir dolor por factores completamente psicológicos y luego tu cuerpo acaba enfermando porque sientes dolor, no porque el cuerpo en un comienzo estaba tan adolorido o tan lesionado, ¿no? Claro. O sea, en el fondo, cualquier experiencia dolorosa de por sí, que puede ser, se puede prender externamente o internamente, el dolor genera inflamación. O sea, el dolor va acompañado de inflamación. Por eso es importante también el ejercicio, que es súper antiinflamatorio, modula muchas más cosas, y obviamente es una bandera verde ante el dolor persistente. Una persona que se mantiene activa toda su vida va a tener menos probabilidades de tener un dolor persistente a alguien que fue sedentario toda su vida. ¿Ya? Exacto. Claro, claro. Bueno, el tema de la alimentación en ese sentido, cuando hay dolor persistente, es fundamental. Y lamentablemente, muchas veces, como nuestra medicina está basada en el error de Descartes, donde creen que el cuerpo y la mente tienen separación, ¿ya? Y en verdad lo que menos tiene es separación. Entonces, obviamente, si se enferma uno, se enferma el otro y viceversa. Entonces, al final, como no hay separación, entonces da igual cuál fue primero, hay que abordar a los dos. Sí, me encantó esto que dijiste, que ves a la fibromialgia como una fractura de alma. Yo he tenido algunas personas con fibromialgia en terapia y mi experiencia es que es como si fuese tanto el dolor que están cargando que no pueden ver ninguna esperanza hacia el futuro. Y es un dolor físico, pero en realidad esa desesperanza no es solo algo que tenga que ver con el dolor físico, sino que es una desesperanza que tiene que ver con algo psicológico. Hay algo depresivo en el sentido que la depresión es desesperanza. Y lo que yo he visto, por lo menos en personas que tienen fibromialgia, es que sienten que en el fondo no pueden ser felices, básicamente. Claro, tal vez hay no, como una no desesperanza conectar. en relación a eso. Y obviamente si yo tengo esa desesperanza y siento que no puedo ser feliz, estoy en un escenario catastrófico, eso genera dolor en el cuerpo, el dolor en el cuerpo genera más desesperanza y ahí tenemos un loop tremendo, ¿no? Sí, tremendo. Y obviamente, como había mencionado, estas esferas de dolor persistente, los estados emocionales, uno es el depresivo. Bueno, el estrés postraumático también es otro que... Entonces, al final, uno puede estar con fibromialgia muy deprimida, pero también como se expresa como un trauma real en el cuerpo. Obviamente hay que ver también qué pasó ahí, y eso obviamente es una pega mucho más del área de la salud mental. Pero también, bueno, yo creo que ahí está lo complejo, es identificar en el fondo qué es lo que está, por qué el cuerpo está mandando esas respuestas de dolor frente a una amenaza que no hay en el fondo. Por eso también es interesante volver a decir la definición del dolor, que en el fondo es un daño real o potencial. O sea, para mí algo potencial es algo que va a ocurrir, que podría ocurrir, pero no ha ocurrido en el fondo. Exacto. Y ahí es cuando también yo decía todo esto de la parte de imaginería motora. O sea, el cuerpo el cerebro no distingue algo si pasó realmente en la vida o no. Entonces, si yo estoy todo el día pensando, aparte, que no merezco esto, que estoy deprimida, que al final es como una calle sin salida. Por eso también es súper importante la educación. Suena así como el mentolatum, pero en verdad es la herramienta ultra mega poderosa. Claro, entender cómo funciona, cómo funciona el mecanismo. Sí, qué interesante esto que dijiste hace un rato, que
que a veces alguien que no puede caminar por dolor, basta con decirle, imagina que camina sin dolor y la persona puede caminar, ¿no? Sí, Eh, y se modula. Sí, de hecho, en pacientes, no es mucho mi especialidad eso, pero cuando yo pasé por el internado con los pacientes neurológicos se hace mucho la imaginería motora. O, por ejemplo, también esto podría como explicar el síndrome del miembro fantasma. O sea, en el fondo no hay un brazo y yo sigo experimentando eso como algo doloroso y no está ahí. y la imaginería motora es eso, ¿no? Es pedirle a la persona que imagine que está realizando la acción sin Sí. dolor y después de eso puede realizarla. O sea, O se depende. facilita que la Claro, realice. claro, se facilita, sí, se facilita. Sí, de hecho, hay veces que es tanto el dolor que uno no puede hacer nada mucho en un plano físico. Si uno le pilla, se ocupa mucho más neurología, pero uno le pide a la persona en el fondo que se imagine caminando sin dolor, que se imagine levantando el brazo y uno le hace el ejercicio con el otro, por ejemplo, ¿ya? Entonces es eso de que ya está como súper evidenciado que el tema de la imaginería, el cuerpo no diferencia Claro. lo que es real o no real. Exacto, porque es una forma de producir aprendizaje en el fondo, es reaprender algo, ¿no? Porque el sistema nervioso cuando se acostumbra a funcionar de un modo, a eso se le llama aprendizaje. Ujú. Entonces, al imaginar que uno hace otra cosa, está generando un aprendizaje nuevo. Es como esto que contaba Joe Dispenza en un libro que hicieron este experimento en donde le pidieron a algunos pianistas que practicaran y estudiaran una pieza con un piano real y a otros pianistas les pidió que se imaginaran que estudiaban la pieza. Y los que imaginaron y los que tocaron en el piano real aprendieron la misma cantidad. Eh, entonces, claro, es algo que yo he estado viendo hace un tiempo, que cuando en nuestra realidad física suceden ciertas cosas, empezamos a creer que eso es lo único que puede suceder. Y entonces se empieza a producir un loop con la realidad. Si yo veo que en la realidad pasa algo negativo y yo vivo eso negativo, mi cerebro empieza a aprender que esa es la única realidad posible. En cambio, si yo imagino una realidad mejor a la realidad física que tengo, mi cerebro empieza a aprender que la realidad es otra, es distinta. Entonces, a los seres humanos nos pasa que cuando miramos la realidad así tal cual como es la realidad física, concluimos esta es la realidad y esta es la realidad posible. Y entonces nuestro cerebro aprende que esa es la realidad posible y entonces ahí es cuando se empiezan a generar muchos loops viciosos y negativos, ¿no? Ujú. Y cuando uno imagina una realidad diferente, Ujú. entonces el sistema nervioso no distingue realidad de fantasía, entonces uno le enseña al sistema nervioso que la realidad puede ser otra. Y finalmente, cuando el sistema nervioso aprende esa otra realidad se termina convirtiendo en la realidad, es decir, mi cuerpo se empieza a desinflamar, deja de tener dolor, me recupero, me sano, mi vida mejora, etcétera, ¿no? Y así, bueno, este es el secreto de la magia realmente. Sí, sí, obvio que sí, pero obviamente también es acompañado a otras cosas. Obviamente, si esa persona se queda también viendo tele hasta las 5 de la mañana y duerme 3 horas al día, igual está más difícil. Por Obvio. supuesto. Sí, Va- porque va- ahí no hay... o si esa persona come muy mal, muy ultraprocesado y tiene, no sé, un intestino súper permeable, su microbiota súper desregularizada, también va a ser mucho más difícil sacarlo de estos loops de dolor. Exacto, claro. Entonces, hay todo un trabajo con la imaginería, estoy entendiendo por un lado, porque por aquí alguien preguntaba, bueno, ¿y cómo se hace, no? Entonces, hay un trabajo con la imaginería, un trabajo a nivel psicológico, y obviamente hay que hacer algo con el cuerpo físico, ¿no? Exactamente. Dormir, descansar, tiene que haber una química adecuada para que pueda ocurrir un proceso de Sí, recuperación, ¿no? dormir, descansar, hacer ejercicio. O sea, el ejercicio acá yo creo que es uno de las grandes herramientas con la parte también como psicológica. Si piensa que el 80% de las neuronas del cuerpo son para el movimiento. El ser humano evolucionó para moverse, no para estar quieto. Entonces, obviamente, cuando hay dolor físico, emocional, emocional, físico, para mí no lo distingo. Para mí no hay separación en ese sentido, lo veo como un todo. Mientras una persona también no se mueva para salir de ahí, no va a salir de ahí. Entonces, también vuelvo a ser majara con este tema, pero obviamente es fundamental y es una herramienta muy importante es educar bien a la persona, mostrarle, decirle, mira, esto está súper regularizado, nosotros podemos trabajar en esto, pero yo necesito que tú también trabajes en esto.
hay que también pasarle la pelota a las personas. Al contrario, yo siempre le digo, yo te puedo ayudar un 20%, el 80% es tuyo. Wow, qué importante lo que dice, ¿no? Que el 80% de las neuronas son neuronas motoras. Eso es lo que estás O sea, diciendo. sí, que la mayoría de todas las neuronas o de las que hay en el cuerpo están hechas para el movimiento. Eso quiere decir que si, O no sé, 75, 70, se me 80, ocurre puede una ser cosa, que sí, sea un se me pelín ocurre menos. una cosa que quizás puede sonar ridícula, pero si no nos movemos el 70 o el 80% del tiempo, nuestro sistema nervioso se está deteriorando. Absolutamente. Y no solo nervioso, o sea, muscular, articular. Piensa que las Todo, articulaciones tienen un líquido todo. dentro, líquido sinovial, que es como la lubricación de las articulaciones. Y obviamente yo te dije que había una parte mecánica que habla de la rigidez o de la flexibilidad. Y una persona que no se mueve, a la largo va a tener articulaciones mucho más rígidas y eso le va a traer problemas. Y sobre todo también, por ejemplo, que tiene una dieta súper, come muchos lácteos y muchas carnes rojas, va a estar más inflamada, probablemente va a tener un dolor persistente en algún momento, o va a tener dolor, sí o sí. Por supuesto. O Eh, sea, se podría decir que una de las cosas fundamentales para poder estar feliz y bien psicológicamente es tan simple como moverse. Tan simple como moverse, sí. Y bueno, sí. Pero Y por también por eso es que hay tantos problemas y tanto dolor, ¿no? Porque somos la civilización más sedentaria del universo. absolutamente. De hecho, el ejercicio es un protector de muchas cosas, o sea, de enfermedades neurogenerativas, de demencia, y el ejercicio genera plasticidad. O sea, para que nuestro cerebro esté más plástico, hay que hacer ejercicio, y muchas veces cuando uno está con dolor persistente, estos loops que hay de dolor son súper rígidos, po. Entonces, obviamente, con el ejercicio uno también le entrega más plasticidad al cuerpo. Entonces, obviamente, una herramienta como fundamental en todo esto es el ejercicio. Y obviamente el ejercicio es preventivo hacia el dolor también. Exacto. Respondamos a algunas otras preguntas que hicieron, Sí, obvio. que son preguntas como bien específicas. Aquí alguien pregunta, Marcela dice, ¿una persona con paraplegia puede disminuir sus dolores neuropáticos? Mira, la verdad, en todo esto neuro es como un área aparte y se escapa un poco de lo que yo he estudiado, porque obviamente ahí hay como un daño a nivel como medular y es diferente, pero me imagino que obviamente sí se pueden modular muchas cosas, pero la verdad el tema neurológico es una especialidad aparte y yo me he especializado como en manejo del dolor persistente oncológico, y no, o sea, no oncológico en general, no neurológico. Pero sí se puede modular, o sea, la acupuntura ayuda un montón para eso, el ejercicio también, técnicas van a haber, pero deben haber algunas un poquito más actualizadas que yo ahora no las manejo, porque neurología es un área aparte. Así que no quiero hablar de más. Sí. Adela pregunta, ¿qué cambios hay que realizar a los dolores generados por la ansiedad? Bueno, obviamente ahí es lo que tú sabes hacer, pues, cambios como a nivel más conductuales, cambios a nivel más cognitivos y obviamente la meditación, sí, se sabe que el mindfulness o la atención plena baja el cortisol. Y el hecho de que baje el Sí, cortisol se regula toda esta parte hormonal. sí, ahí yo agregaría, justo la semana pasada hice un live sobre la ansiedad, está ahí en mi perfil, lo puedes encontrar, y estuve hablando qué es lo que hace que tengamos ansiedad. Y la ansiedad es miedo, y el miedo es la sensación de sentirse amenazado. Entonces, para que la ansiedad pase, hay que identificar cuál es la amenaza y o bien defenderse de la amenaza o bien descubrir que la amenaza no existe. Básicamente eso sería el tratamiento de la ansiedad. Entonces, salir de la ansiedad muchas veces involucra un proceso de recuperar la potencia y la fuerza para sentirme seguro en la vida. Ujú. Bueno, y obviamente también es fundamental entender qué es lo que prende a veces estos mecanismos de la ansiedad o del miedo, porque obviamente el entender es preventivo y como que libera también. Obviamente es un analgésico el entender y que obviamente muchas de estas cosas que a veces que el cerebro interprete esto como una amenaza, que se prendan estos mecanismos del dolor, muchas veces están en un plano súper subconsciente, la persona no entiende directamente y por eso es importante
Y ahí es el trabajo de relojero de los psicólogos, de entender en el fondo qué es lo que está interpretando mi cuerpo como una amenaza real. Y ahí hay que entrar a hilar muy fino y obviamente ir para atrás, para adelante en la vida de las personas y todos los issues. Exacto. Aquí Nani pregunta, ¿y no existen sensibilidades diferentes? Me imagino que la pregunta era, porque la puso al principio del live, se refería a ver, ¿podrá ser que hay personas que tienen un umbral de dolor más bajo que otras, simplemente como si fuese una condición física? O sea, también se ha hablado de personas paz, estas personas que son súper sensibles. Obviamente va a depender, es que por eso, como esta historia que les contaba del pianista, va a depender también del contexto de esa persona, de lo que haya vivido esa persona, también cómo va a interpretar alguna señal de afuera o de adentro de dolor. Entonces, en el fondo, en ese sentido hay que hilar más fino, porque puede ser que algo que sea muy amenazante para ti, para mí no lo sea, entonces puede ser que yo no lo interprete como algo doloroso y tú sí. Entonces, en ese sentido, hay gente que es más sensible, absolutamente sí, pero también va a depender la situación, el contexto que está cuando ese dolor o esa injuria ocurre. Es muy genérico decir que sí o que no. Si alguien tiene alguna otra pregunta, sería muy interesante que la ponga. Y no sé, tengo ganas que nos cuentes, no sé, alguna experiencia con algún paciente, alguna historia así como bien concreta de cómo trabajas, cómo lo has hecho, qué sé yo, ¿no? Como tú trabajas con harta gente que está con cáncer. Tengo un posgrado en kinesiología oncológica, ahora estoy haciendo un magíster en medicina china y oncología, pero no lo he terminado, estoy cursándolo. Y sí, cada vez veo más personas con oncológicas, pero más que nada hago como un acompañamiento como por el tema como de las quimioterapias, como del efecto que deja después, de la fatiga y todo eso. Bueno, el dolor persistente mucho tiempo también genera fatiga y el ejercicio físico lo que nos da energía en el cuerpo y disminuye la fatiga también. La verdad es que yo también trabajo en un centro de salud mental donde veo en el fondo obviamente muchos dolores que al final son de origen psicológico o somáticos. Obviamente cuando uno somatiza y tiene un estrés o una situación de afuera, se va a expresar en nuestra parte débil. Por ejemplo, siempre cuando me enojo me duele el cuello, me duelen los hombros, ahí se va a expresar. O me duele los intestinos, la guatita, qué sé yo. La verdad es que siempre siento que cuando hay dolor es una ventana gigante de cambio, de aprendizaje para las personas. Como te decía antes, para mí el dolor muchas veces es la punta del iceberg. O sea, hay algo mucho más profundo que el cuerpo te viene a decir como, por favor, míralo. Hablando del dolor un poco más emocional, dejemos el que es físico afuera, que hay una causa como entendible y directa. Se cayó, se fracturó, dejemos eso fuera. Que obviamente esa persona tiene una ventana de oportunidades de cambios gigantes para obviamente visualizarlo a largo plazo como un mayor bienestar. Yo creo que el dolor es el mecanismo más inteligente que tiene el cuerpo, no tengo ninguna duda. Sí, entonces muchas veces cuando las personas logran entender, identificar y hacer algunos cambios, obviamente, porque uno tiene que renunciar a lo que te está haciendo daño, y que puede ser una relación, puede ser el vínculo con los alimentos, con un montón de cosas, obviamente eso va a ser mucho más personal. Y obviamente lo que aporto es de un plano más físico, de modular el dolor de un plano más físico, pero como no hay separación, también tiene una percepción diferente, esa persona va a dormir mejor, probablemente se va a sentir mejor, pero en el fondo cuando las personas logran entender, ir identificando y haciendo los cambios, yo siento que al final el dolor siempre se agradece. Uno termina al final agradeciendo ese dolor. Qué maravilla lo que estás diciendo, porque en el fondo lo que estás diciendo es que cualquier dolor físico, si uno realmente quiere dejar de tenerlo, va a tener que revisar su vida completa. Absolutamente. Porque los dolores físicos son dolores del alma también. Absolutamente. No es que el cuerpo duele y el alma está por ahí. No. Y sí, y es lo que yo también siempre digo, nosotros somos el cuerpo, no es que tengamos un cuerpo, ¿no? Sí,
O sea, yo pienso que al final somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, entonces cuando hay dolor son muchas esferas las que están eh, comprometidas, entonces hay que hacer un abordaje como súper integral y espiritual, siento yo también, sobre el dolor persistente Sí, cuando es como más somático y emocional, y sí o sí hay que revisar toda la vida para atrás y hay que hacer cambio, entonces la vida te está entregando una oportunidad gigante de poder hacer un cambio desde el amor hacia uno mismo, a visualizarse, a tener bienestar y una mejoría en la calidad de vida. Por eso digo que al final les digo, como acuérdate después de esto, vaya a agradecer todo esto, lo vaya a agradecer. Yo te puedo sí, ayudar desde este plano a modular esto, pero también obviamente derivando y entendiendo que esto es complejo y que va a tomar tiempo también. Obviamente una persona que sí, lleva 10 años con un dolor no va a pensar que en 6 meses esto va a pasar. Y obviamente también ahí están las propias resistencias de las personas, los propios juicios de las personas sobre esto, lo que leyeron, con lo que se quedaron, entonces hay que ir a desarmar varios loops. sí. Miles de cosas, hábitos, creencias, qué sé yo, Miles, tantas cosas. creencia, Sí, eh, to- aprender a tomar mejores decisiones, a tener higiene de muchas cosas sí. y a, re- y a- y Aquí a re- alguien, y a renunciar a lo que nos está haciendo daño. Que muchas veces sí, la gente no está dispuesta a renunciar a eso. sí, sí, claramente. Alguien dice, hace unos 3 años me lastimé la espalda baja trabajando con una pala. Desde entonces tengo dolor crónico y me cuesta moverme junto con el sedentaris. No sé qué significa eso. No sé lo que significa sedentaris, pero bueno, obviamente ahí tendrías que, es que bueno, es un poco difícil hablar esto en general si uno no ve a la persona, y igual hay que evaluar, Sí, obviamente también hay una parte estructural también en todo esto, porque obviamente una persona que se lesionó y también no tuvo la atención que necesitó, obviamente también puede quedar este tejido mal reparado, obviamente el dolor es eficaz y es una parte fundamental después para que ocurra la sanación y la curación, ¿ya? Pero obviamente en ese sentido lo que te recomiendo es que acudas a un lugar probablemente kinésico, donde puedan haber especialistas del manejo del dolor, y yo creo que ahí habría como que evaluar, y no sé lo que es sedentaria, me imagino que es sedentaria, pero ahí lo que se puede hacer, que muchas veces los médicos en ese sentido, como que, no sé, pues hay un dolor de espalda, es como no te puedes mover, no puedes volver a hacer ejercicio. Obviamente uno no va a hacer ejercicio y ponerse a levantar pesas si estás con un dolor de espalda, obviamente sería, por algo hay dolor, porque el cuerpo te está avisando, oye, no cruces este límite porque puede haber una lesión más grave, puede romperse esa articulación, etcétera. Pero obviamente uno puede adaptar el ejercicio. Si te duele la espalda, bueno, podemos hacer tren superior, puedes caminar a tolerancia, empieza a moverte de a poco, empieza a imaginar que no te duele, empieza a mover, no sé, una cuadra, si lo toleras, mañana tal vez camines 3 pasos más, mañana tal vez te duela. También obviamente hay que poner en contexto que la sanación no es lineal. Muchas veces cuando uno está con dolor persistente puede andar días súper bien y va a venir un golpe emocional, siempre pasa, que prende de nuevo estos receptores, pero lo que ya se ganó no es que se pierda también. Entonces, por eso acá es fundamental la educación. sí, qué increíble. Esto es igual que la psicoterapia, me encantó. En la psicoterapia, claro, alguien te pregunta, ¿qué hago? Me tengo depresión, y la única respuesta posible es, te tengo que conocer y ver lo que a ti te pasa. No hay respuestas aquí por defecto, porque No, como son tantos los factores y están involucradas las creencias particulares de una persona, cómo procesa el mundo, los hábitos que tiene, cómo se alimenta, cómo se relaciona, está todo conectado, está todo incluido conectado. el daño que pueda tener el cuerpo real, ¿no? Exactamente. Entonces es imposible hablar en términos generales, ¿no? Sí, un poquito imposible. Solamente yo trato de plasmar un contexto como cambiando un poquito el paradigma de que en el fondo no necesariamente tiene que haber un daño real para que algo duela. Eh, Obviamente pueden haber eh, banderas verdes hacia esto y también banderas rojas. En el fondo era poniendo un poquito el contexto y hablando un poquito del dolor. Es un tema bien complejo y da para mucho, y obviamente explicarlo en una hora simplemente no es muy fácil, pero obviamente todos los que están escuchando acá, si alguien está con dolor, eh, acudir donde especialistas que los puedan evaluar y les pueden derivar bien, pero obviamente hay que sí o sí ver el caso a caso.
exacto. No se puede decir nada muy genérico, porque obviamente hay cosas estructurales y físicas y no físicas y hábitos y mil cosas. Claro, qué interesante. Entonces, cuando alguien está con dolor, eso es un síntoma no solo de que en el cuerpo podría haber una lesión o una enfermedad, sino que es un síntoma de que estás haciendo algo en tu vida que te está haciendo sufrir y haciéndote daño, básicamente, ¿no? O algo está pasando en tu vida. Entonces, el dolor revela que nuestra alma también está, digamos, en problemas, ¿no? Sí, absolutamente. Mm. Por eso yo siempre digo, el dolor es la punta del iceberg. Y en verdad, de verdad, yo en mi experiencia, la gente cuando decide renunciar a lo que le está haciendo sufrimiento, acompañado obviamente de un equipo, no es que yo solamente lo haga para nada, yo sé que las personas después miran para atrás y dicen, agradezco todo esto que me pasó, lo agradezco, ahora soy feliz, me siento libre, etcétera, etcétera. Exacto. Me encantó este comentario que pusieron. Nani, qué importante lo que mencionas del gran porcentaje de neuronas preparadas para el movimiento. Y nuestro sistema educativo tiene a niños y niñas sentados por tiempos prolongados. Sí, yo quiero decir algo. Yo creo que el sistema educativo, así como está, hay que así como que primero demolerlo y construir uno nuevo, porque estamos Sí. muy mal con el sistema educativo. Sí, la verdad que sí. Y también entendiendo que obviamente el movimiento genera plasticidad cerebral, previene el envejecimiento, la demencia, mil cosas. Entonces al final es como, "Ay, estamos haciendo todo mal". Wow, wow. Me dieron ganas de ir a hacer ejercicio. Claro, vamos ahora al gimnasio todo a entrenar. Sí. Sí, pero bueno. Buenísimo, buenísimo. Bueno, creo que podemos dejarlo en este punto. Eh, Te agradezco, Daniela. Esto es muy interesante, muy importante. Los dejo invitados si quieren saber más de Daniela. Ahí la pueden buscar en su Instagram. ¿Cómo es tu cuenta? Acupuntura, _Dalmazo, con 2 Z. Eso. Y ahí se pueden conectar con ella. Yo encuentro que la kinesiología es una gran disciplina y más encima esto que tú estás haciendo es una maravilla. Entonces, muchas gracias por compartirnos esto. Y qué bonito que la ciencia esté desde la ciencia pudiendo entender que los seres humanos son una unidad, Sí, ¿no? absolutamente. Porque esto es un salto adelante. Yo me acuerdo eh, cuando yo estudiaba terapia Gestalt, la Adriana Schnake, que era mi profe, ella decía, en la terapia Gestalt vamos más allá que la medicina psicosomática, porque la medicina psicosomática dice que lo que pasa a nivel psicológico influye en el cuerpo y viceversa. Ella decía, eso no es así, no es que lo psicológico influye en el cuerpo, es una unidad, es la Sí, misma cosa, ¿no? es la misma cosa. Entonces, de lo que me estás hablando es de ese mismo paradigma que la Adriana Schnake hablaba, que no es, esto no es medicina psicosomática, esto es entender que cuerpo y psique No tiene son partes separación. de lo mismo, no hay separación, no es que haya un cuerpo y una mente, hay un cuerpo-mente, hay un Sí. cuerpo-mente-espíritu, ¿no? Ujú. Yo me lo imagino un poquito también como el yin y el yang. Uno no vive sin el otro y el otro al final es lo mismo, que están girando infinitamente y uno crea al otro y sin un uno no existe el otro. Es como, no se puede hablar por separado, porque obviamente algo físico va a afectar inmediatamente en cómo yo me paro frente al mundo y algo psicológico me va a enfermar o hacer sentir disconforme, mal con un plano físico. Entonces al final es como, no sé, un karma inútil ponerse a pensar como qué fue primero, qué fue después. Al final se expresa en pérdida de calidad de vida nomás. Sí, a mí me encanta la medicina china que tienen esta idea de los órganos y qué sé yo, dicen la alegría está relacionada con el corazón, pero no es que esté relacionada con el corazón, la alegría es el corazón también. Sí, pues y cuando está en La exceso tristeza, se claro, y en el desregula, exceso de alegría se desequilibra todo lo que tiene que ver con el corazón que es la o los manía. pulmones, que son la tristeza, qué sé yo, ¿no? Sí.
Es como que la emoción es una parte del órgano, del sistema de ese órgano entero, ¿no? Sí, sí. De hecho, eso es lo que a mí me encanta, de hecho, de la medicina china, como en el fondo que no tiene separación, que todas las cosas, o sea, ahora que estoy estudiando, por ejemplo, el tema de oncología, toda la parte de medicina china habla mucho de, obviamente, dietas inapropiadas y de mil cosas, pero también de orígenes emocionales. He escrito un libro súper antiguo en la medicina china, o sea, ellos nunca separaron el cuerpo y la mente, ellos entienden que la mente enferma al cuerpo y que el cuerpo enferma a la mente. Y que está mucho más unido y hay muchos más sistemas los que están jugando. O sea, ahora todo este tema que está muy en boga, la microbiota, obviamente intestinos saludables, pensamiento saludable, no funcionan estas estructuras por separado. No es que uno pueda ver una bursitis, una lesión de un hombro, vamos a hacer un ejercicio, no. O sea, esa persona está unida a un cuerpo, ese cuerpo está unido a un universo, a un contexto, a una experiencia, a traumas, a mil cosas. Entonces, al final, lo que yo siempre les digo a mis usuarios, y por esto quiero coronarlo todo, es que el dolor le pertenece a las personas, no a la medicina. ¡Me gusta! Sí. Sí, es eso, el dolor le pertenece a las personas. Qué buena frase, claro, porque la medicina ha hecho que la medicina alópata más tradicional, ¿no? Ha hecho que uno va al médico, uno le dice los síntomas y el médico te dice, ok, yo me encargo, haz esto, esto y esto, como que ya no fuera uno, ¿no? Exactamente. Entonces es muy disociante. Es muy disociante, como si uno no fuera el más experto en su cuerpo. Y obviamente también la respuesta del dolor está en el dolor. Y nadie vuelve del dolor siendo el mismo. Entonces también es muy lindo, o para mí ha sido muy gratificante también poder acompañar en el dolor, sanar ese dolor desde la esfera que yo puedo ayudar, obviamente. Que la gente, no sé, es como que despierta, no sé. No vuelven a ser las mismas. Nadie vuelve el dolor siendo el mismo. Sí, qué bonito, qué profundo. A mí me gusta decir que una terapia psicológica no es una terapia psicológica si el cuerpo no cambia. Absolutamente. Y viceversa. Y viceversa. Y viceversa. Exacto. Maravilloso. Bueno, muchas gracias, Daniela. Ha sido un gusto escucharte. No, muchas gracias a ti por la invitación. A todos les sirva. Creo que es muy importante esto que hemos hablado porque hay tanta gente con dolor y entender esto nos da profundidad para entender que somos una unidad, ¿no? Uh-huh. Y me fascina que la ciencia lo esté entendiendo porque hay miles de mecanismos neurológicos que no nos explicaste, que son muy complejos, pero que están ahí empezando a ser estudiados con harta asiduidad, digamos. Bueno, eso. Muchas gracias, Daniela. No sé si nos quieres contar alguna cosa sobre tu trabajo, algún dato, alguna publicidad, no sé, que nos quieras compartir. No, o sea, la verdad es que si obviamente a alguien le gustaría entender algunas cosas más o tener alguna evaluación conmigo, pueden ir a mi Instagram y comunicarse de forma personal. Yo obviamente tengo algunas cosas informativas y todo, pero nada, que hay gente o cada vez hay más gente que está especializándose en el dolor, entendiéndolo también de otra mirada y que, no sé, es como decir la invitación a que no están solos. O sea, el dolor es mucho más frecuente de lo que uno piensa y que el dolor puede ser persistente, pero que no es crónico. Buenísimo. Gracias. Que les vaya muy bien a todos. Muchas gracias, Sí, Daniela. muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Buenísimo. Que estén bien. Chao. Buenas noches. Gracias a todos. Soy Tomás de la Fuente y te quiero invitar a entrar en un proceso de reconexión para el despertar de tu conciencia y tu corazón. Visita mi página www.ideasquesanan.cl, en donde podrás encontrar las próximas actividades y cursos que te estaré ofreciendo. También puedes encontrar Ideas que Sanan en mi podcast de Spotify, mi canal de YouTube y mi perfil de Instagram. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos pronto.